Hay algo que nunca le conté a nadie. Ni a mis hijos, ni a mi mujer, ni siquiera al cura en confesión. Y hoy, aquí, sentado en esta silla donde me siento a pensar cada tarde cuando el sol empieza a bajar y la luz se vuelve de ese color dorado que tanto me gusta, hoy voy a contarlo. Porque llegó un momento en mi vida en que me di cuenta de que había estado viviendo con una mentira. No una mentira que le conté a alguien, sino una mentira que me conté a mí mismo. Durante décadas. Y esa mentira me costó cosas que ya no puedo recuperar. Me costó tiempo. Me costó personas. Me costó, sobre todo, la posibilidad de haber sido más feliz de lo que fui. Así que si usted está aquí, si tiene unos años encima como yo, si ha vivido lo suficiente para saber que la vida no siempre sale como uno pensaba, quédese. Porque lo que voy a contarle hoy no lo va a leer en ningún libro. Lo aprendí a golpes. Lo aprendí llorando. Y lo aprendí demasiado tarde. Me llamo Ernesto. Tengo 78 años. Nací en un pueblo de Castilla, de esos que en invierno huelen a leña quemada y en verano a tierra seca. Un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía y donde los secretos duraban exactamente lo que tardaban en ir de una casa a otra, que no era mucho. Fui el tercero de 5 hermanos. Mi padre era hombre de pocas palabras y mucho trabajo. Mi madre, al contrario, era de esas mujeres que con una sola mirada te decían más que otros con un discurso. La recuerdo siempre en la cocina, con el delantal puesto, y una especie de paz en el rostro que yo tardé muchos años en entender. Porque yo, de joven, confundía esa paz con resignación. Y me equivocaba. Pero de eso hablaremos. Empecé a trabajar con 14 años. No porque quisiera, sino porque había que hacerlo. Mi padre necesitaba ayuda en el campo y los estudios, para alguien como yo, eran un lujo que no estaba al alcance de nuestra familia. No me quejo. Aquella época enseñaba cosas que hoy se han perdido. Enseñaba a respetar el esfuerzo, a valorar lo poco, a entender que el pan que comes es el pan que ganas. Pero también dejaba cicatrices. Y yo me llevé las mías. El primer error grande de mi vida lo cometí con 20 años, aunque entonces no supe verlo. Entonces me pareció lo más sensato del mundo. Estaba saliendo con una chica del pueblo. Se llamaba Carmen. Tenía el pelo oscuro, los ojos claros, y una forma de reírse que hacía que todo lo demás dejara de importar. Nos habíamos conocido en las fiestas del pueblo, bailando una jota que yo bailaba fatal y ella con una gracia que me dejó sin palabras. Llevábamos casi 2 años juntos cuando llegó la oportunidad de ir a trabajar a Barcelona. Un primo mío me lo propuso. Buen sueldo, trabajo fijo en una fábrica, una vida nueva. Y yo tomé esa decisión sin consultársela a Carmen. Sin preguntarle qué pensaba. Sin tener en cuenta lo que ella sentía. Le dije que me iba. Le dije que volvería. Le prometí cosas que, en el fondo, los dos sabíamos que eran muy difíciles de cumplir. Y me fui. Con 20 años y una maleta de cartón. Convencido de que estaba haciendo lo correcto. Convencido de que el hombre tenía que buscar el futuro, que era su responsabilidad, que así funcionaba el mundo. Y ahí estaba el error. No en irme, sino en creer que las decisiones importantes de la vida se toman solos. Ese fue el primero de los errores que hoy quiero contarle. El de pensar que podemos con todo nosotros solos. Que no necesitamos escuchar a nadie. Que nuestra manera de ver las cosas es la única válida. Llegué a Barcelona en otoño. La ciudad me pareció enorme, ruidosa, extraña. Olía diferente. La gente caminaba diferente. Nadie me miraba a los ojos en la calle, cosa que en mi pueblo hubiera sido una grosería imperdonable. Me costó adaptarme. Me costó mucho más de lo que había imaginado. Pero me adapté. Porque a esa edad uno tiene una capacidad de aguante que luego va perdiendo sin darse cuenta. Trabajé duro. Ahorré. Fui creciendo dentro de la fábrica. Y en ese proceso, fui perdiendo el contacto con Carmen. Al principio me escribía cartas. Cartas largas, con esa letra redonda y cuidada que tenía ella. Yo le respondía, pero cada vez con menos frecuencia. No porque no la quisiera, sino por algo que tardé años en entender, porque me daba miedo que me dijera que ya no podía más. Y si ella no me lo decía, yo podía seguir creyendo que todo estaba bien.
Ese es otro de los errores que cometemos. Evitar las conversaciones que nos dan miedo. Callar cuando deberíamos hablar. Mirar para otro lado cuando sabemos que hay algo que hay que afrontar. Un día dejaron de llegar sus cartas. Yo esperé. Pensé que era cosa del correo, que a veces tardaba. Pero pasaron semanas. Y luego meses. Y yo no fui capaz de coger el teléfono, porque entonces llamar desde Barcelona al pueblo era todo un acontecimiento, y pedirle a la vecina que avisara a Carmen para que fuera a hablar por teléfono me parecía demasiado exponer lo que estaba pasando. Y así, sin más, sin una despedida, sin un cierre, sin ninguna de las palabras que hacen falta para que las cosas terminen bien, Carmen desapareció de mi vida. O yo desaparecí de la suya. Que es diferente, aunque al final el resultado sea el mismo. Años después supe que se había casado con un hombre del pueblo de al lado. Que había tenido 3 hijos. Que era feliz. Y me alegré por ella. De verdad que me alegré. Pero durante mucho tiempo me pregunté cómo habría sido todo si yo hubiera tenido el valor de hablar. Si hubiera dicho lo que sentía en lugar de escapar hacia adelante. Y esa pregunta, esa pequeña punzada, me acompañó durante años como acompañan las cosas que uno no termina de soltar. En Barcelona conocí a Rosa. Mi mujer. La madre de mis hijos. El amor de mi vida, aunque tardé demasiado en darme cuenta de eso último. Nos conocimos en casa de unos amigos comunes. Ella era de un barrio obrero de la ciudad, hija de emigrantes andaluces, con ese carácter que tienen las mujeres que han crecido viendo trabajar duro a sus padres. Era seria al principio. No de esas que se abren enseguida. Pero cuando sonreía, cuando se sentía cómoda, tenía una luz especial. Una de esas personas que hacen que la habitación cambie cuando entran. Nos casamos 3 años después. Y aquí viene algo importante. Algo que quiero que escuche con atención porque creo que es uno de los errores más comunes que cometemos, sobre todo los de nuestra generación. Cuando me casé con Rosa, yo no sabía estar en pareja. Nadie me había enseñado. Mi padre no era un hombre de afecto. No recuerdo haberle visto abrazar a mi madre. No recuerdo que nos dijera que nos quería. No porque no lo sintiera, sino porque así era él, así era la época. Y yo crecí creyendo que el amor se demostraba trabajando. Que si traías el sueldo a casa, si no faltaba nada material, si cumplías con tus obligaciones, eso era querer. Y me equivocaba. Profundamente. Rosa necesitaba otras cosas. Necesitaba que yo estuviera presente. Que la escuchara. Que le dijera que la quería. Que me interesara por cómo se sentía ella, no solo por si había comido o si necesitaba algo del mercado. Y yo no lo hacía. No porque no quisiera. Sino porque no sabía. Porque nadie me había enseñado ese idioma. El idioma del afecto expresado con palabras, con gestos, con presencia real. Y eso nos costó años de una convivencia que era buena pero que podría haber sido mucho mejor. Años en los que ella callaba cosas que yo nunca llegaba a preguntarle. Años en los que los dos estábamos juntos pero, a veces, cada uno en su propio mundo. Pero espere, porque hay algo en esta historia que todavía no le he contado. Algo que pasó cuando llevábamos unos 15 años casados y que estuvo a punto de romperlo todo. Algo que me avergüenza recordar pero que necesito contarle, porque es parte de lo que aprendí. Guárdelo en la memoria, porque más adelante voy a contárselo, y cuando lo escuche va a entender por qué digo que hay errores que nos cambian para siempre. Tuvimos 2 hijos. Miguel y Lucía. Los 2 mejores y los 2 más exigentes regalos que me ha dado la vida. Cuando nacieron, yo seguía siendo el mismo hombre de siempre. Trabajador, responsable, presente en lo físico pero a menudo ausente en lo que importa. Recuerdo que cuando Miguel tenía unos 8 años, un día vino a mostrarme un dibujo que había hecho en el colegio. Era un dibujo de nuestra familia. Su madre, él, su hermana pequeña. Y yo aparecía en un rincón, con un maletín en la mano y la cara seria. Eso me lo dijo su maestra, que me lo contó en una reunión con una sonrisa amable que intentaba suavizar el golpe. Y yo me reí. Dije que era cosa de niños. Que no había que darle más vueltas. Pero aquella noche, cuando todos dormían, me quedé mirando el techo pensando en ese dibujo. En ese hombre del rincón con el maletín y la cara seria. Y me pregunté si así me veía mi hijo.
Si así era yo para él. Lo fui. Durante demasiado tiempo, lo fui. Ese es otro de los errores. Creer que los hijos solo necesitan que les des lo material. Que con el colegio pagado, la ropa, la comida, las vacaciones de verano es suficiente. No lo es. Los hijos necesitan que estés. No al lado físicamente mientras tienes la cabeza en otro sitio. Necesitan que les mires a los ojos. Que les preguntes cómo están de verdad, no de manera rutinaria. Que te rías con ellos. Que les cuentes cosas de ti. Que les dejes ver que también eres una persona, no solo una figura de autoridad o un proveedor de recursos. Con Lucía lo aprendí mejor. Quizás porque era la pequeña. Quizás porque para cuando ella creció yo ya había empezado a entender algunas cosas. Con ella me senté más veces en el suelo a jugar. Con ella me reí más. Con ella tuve conversaciones que con Miguel llegaron mucho más tarde, cuando los dos ya éramos adultos y tuvimos que construir algo que debería haber estado ahí desde el principio. Y lo conseguimos, gracias a Dios. Pero costó. Y había distancia que cubrir que no tendría que haber existido. El trabajo me consumió gran parte de los años buenos. Fui ascendiendo en la fábrica. Primero encargado, luego jefe de planta. Me sentía orgulloso de eso. Era lo que se esperaba de un hombre como yo, que había empezado desde abajo con 14 años y sin estudios. El trabajo era mi identidad. Era lo que yo era. Y ahí estaba otro de los errores, confundir lo que haces con lo que eres. Cuando llevas toda la vida siendo identificado por tu trabajo, cuando tu valor como persona va ligado a tu rendimiento profesional, cuando te jubilan, aunque sea con honores, hay una parte de ti que no sabe muy bien qué hacer. Que se siente perdida. Que de repente se pregunta quién es si no es lo que hacía. Me jubilé con 63 años. Y los primeros meses fueron extraños. Más de lo que había imaginado. Me levantaba a la misma hora que siempre porque el cuerpo no sabía hacerlo de otra manera. Desayunaba. Leía el periódico. Y luego llegaba ese momento en que antes cogía el abrigo y salía a trabajar, y ahora no había dónde ir. Rosa intentaba incluirme en sus rutinas. Que la acompañara al mercado. Que fuera con ella a ver a una amiga. Y yo lo vivía como si me estuvieran haciendo un favor, como si me estuvieran dando algo para mantenerme ocupado. Y me costó mucho tiempo entender que ese no era el enfoque correcto. Que la jubilación no es el final de nada. Que es una puerta. Pero si uno llega a esa puerta sin haber cultivado nada más que el trabajo, la puerta se abre a un cuarto que está casi vacío. Ahora le voy a contar algo que prometí antes. Algo que pasó cuando llevábamos 15 años casados. A esa altura, Rosa y yo teníamos una vida ordenada. Los niños creciendo, el trabajo yendo bien, una casa propia que habíamos comprado con mucho esfuerzo. Pero por dentro, algo se había ido enfriando. No de golpe. Poco a poco, como se enfrían las cosas que nadie atiende. Hubo un tiempo en que dejamos de hablar de verdad. De esas conversaciones largas de cuando nos conocimos. Dejamos de ir solos a ningún sitio. Siempre con los niños, siempre con obligaciones, siempre algo que hacer. Y en ese silencio que se fue formando entre los dos, yo cometí el error más grave de mi vida. No voy a entrar en detalles porque hay cosas que pertenecen a la intimidad de uno y de las personas que uno ha querido. Pero sí le voy a decir lo que me pasó por dentro. Me busqué fuera lo que no sabía buscar dentro. Encontré atención en otro lugar porque no supe pedirla en casa. Porque era más fácil que alguien nuevo me viera bien que hacer el esfuerzo de que mi mujer volviera a verme así. Y eso me costó casi todo. Casi la familia. Casi a Rosa. Casi el hombre que creía ser. Rosa lo supo. No voy a decirle cómo, pero lo supo. Y lo que hizo a continuación me sigue asombrando hoy, con 78 años. No gritó. No se fue. Me miró a los ojos durante un momento que me pareció eterno y me dijo: Ernesto, tienes que decidir qué quieres ser. No qué quieres tener. ¿Qué quieres ser? Y se fue a dormir a la habitación de los niños. Y yo me quedé sentado en el salón, en la oscuridad, sintiéndome la peor versión de mí mismo que había conocido hasta ese momento. Esa frase me cambió. ¿Qué quieres ser? No qué quieres tener. No qué quieres hacer. ¿Qué quieres ser? Y empecé a entender que ser un buen marido, ser un buen padre,
ser un hombre íntegro, no era algo que pasaba solo. Era algo que había que elegir cada día. Que había que trabajar. Que había que construir como se construye cualquier cosa que vale la pena. Y decidí construirlo. Pedí perdón. No una vez. Muchas. De maneras distintas. Con palabras. Con hechos. Con tiempo. Con presencia. Y Rosa, que era una mujer de una generosidad que yo no merecía en aquel momento, me dio la oportunidad. Nos costó años volver a estar bien de verdad. Años de conversaciones difíciles. De noches en que los dos sabíamos que había algo sin resolver y que había que sacarlo aunque doliera. Pero lo hicimos. Y cuando los dos llegamos al otro lado de ese proceso, cuando empezamos a estar bien no por costumbre sino por elección, fue cuando entendí lo que era realmente el amor. No el amor de película. El amor real. El que sobrevive a los errores. El que elige quedarse cuando podría marcharse. El que crece precisamente en los lugares donde estuvo roto. Uno de los errores que más veo en personas de mi edad, y que yo también cometí durante muchos años, es el de cargar con las cosas solos. Tragar. Aguantar. No contar lo que a uno le pesa porque pedir ayuda se asocia con la debilidad. Mi generación creció con eso. El hombre no llora. El hombre no se queja. El hombre resuelve. Y eso, que en algunos contextos puede ser una fortaleza, cuando se lleva al extremo se convierte en una jaula. Una jaula en la que uno va metiendo las tristezas, los miedos, las dudas, y las va acumulando hasta que un día la jaula revienta. O hasta que uno se pasa la vida entera sin que nadie le conozca de verdad. Sin que nadie sepa cómo es por dentro. Y eso es una soledad terrible. La soledad de estar rodeado de gente y no ser visto. Yo aprendí a hablar tarde. Muy tarde. Aprendí que no pasa nada por decirle a un amigo que estás pasando un mal momento. Que decirle a tu hijo que tienes miedo de la enfermedad, de la vejez, de la muerte, no es una carga para él sino una forma de intimidad. De decirle, confío en ti. Te dejo entrar en lo que me pasa. Y eso, cuando uno lo aprende a hacer, aunque sea tarde, cambia las relaciones de una manera que uno no esperaba. Tuve un amigo durante muchos años. Se llamaba Agustín. Nos conocimos en la fábrica, los dos jóvenes, los dos recién llegados de nuestros pueblos, los dos con ese punto de orgullo herido del que llega a una ciudad grande y no quiere parecer que no sabe cómo funciona todo. Nos hicimos inseparables. Jugábamos al dominó los viernes. Íbamos juntos a ver al Barça cuando podíamos permitírnoslo. Compartimos cosas que a ninguno de los dos le resultaba fácil compartir con otros. Y un día, hace unos 12 años, Agustín me llamó para decirme que le habían diagnosticado algo serio. Un problema del corazón. Grave. Y yo le dije que todo iba a ir bien. Le dije que los médicos de hoy en día hacen milagros. Le dije todo lo que se dice cuando uno no sabe qué decir y no quiere afrontar que la persona que tiene delante está asustada y lo que necesita no es optimismo sino compañía. No supe estar ahí como debía. Iba a verle. Le llamaba. Pero siempre con esa distancia que ponemos cuando algo nos da miedo. Agustín murió 2 años después. Y lo que me quedó no fue solo el dolor de perderle. Fue el arrepentimiento de no haberle dicho todo lo que pensaba de él. De no haberle dicho que era mi mejor amigo, que me había acompañado en los momentos más difíciles, que le quería, con todas las letras, como se quiere a un hermano que uno elige, porque los hombres de mi generación no decíamos esas cosas. Y resulta que hay que decirlas mientras se puede, porque luego se queda uno con ellas dentro y no hay a dónde llevarlas. No espere. Si tiene alguien a quien quiere y no se lo ha dicho, dígaselo. Hoy. No mañana. Hoy. Porque mañana puede que no esté. O puede que esté usted. Y las palabras que no se dicen pesan más que las que se dicen mal. Hay otro error del que quiero hablarle. Uno que me llevó mucho tiempo reconocer porque iba disfrazado de virtud. Es el error de vivir para los demás olvidándose de uno mismo. No me malinterprete. Vivir para los demás es hermoso. El amor, el servicio, el cuidado de los que queremos, eso da sentido a la vida. Pero hay una diferencia entre dar desde la plenitud y dar desde el vacío. Entre cuidar porque uno elige hacerlo y cuidar porque uno no sabe hacer otra cosa.
entre entregarse y desaparecer. Hubo años en que yo era el pilar de todo. De mis hijos. De mi mujer. De mi madre cuando se quedó viuda y empezó a necesitar ayuda. Del cuñado que no terminaba de encontrar su camino. De los compañeros que venían a pedirme consejo. Y yo estaba ahí para todos. Siempre. Sin quejarse. Sin poner límites. Y mientras tanto, ¿qué hacía Ernesto con lo suyo? ¿Qué hacía con sus sueños aplazados, con sus ganas, con sus necesidades? Nada. Lo ponía todo en un cajón y cerraba el cajón con llave. Y me decía que ya habría tiempo. Que primero los demás. Que yo podía esperar. El problema es que cuando uno siempre puede esperar, acaba esperando toda la vida. Y hay cosas que tienen fecha de caducidad. La salud es una de ellas. La energía es otra. Las personas que podían acompañarnos en ciertos proyectos también. Y uno se da cuenta, cuando ya tiene los años que yo tengo, de que esa lista de cosas aplazadas se ha convertido en una lista de cosas que ya no van a ser. No porque no haya tiempo. A veces lo hay. Sino porque la ventana se cerró. El momento pasó. Y uno puede seguir viviendo y siendo feliz, claro que sí, pero con esa conciencia de lo que podría haber sido y no fue. No le digo esto para que usted se entristezca. Le digo esto para que si todavía está a tiempo de abrir ese cajón, lo abra. Para que si hay algo que lleva años esperando hacer, empiece a hacerlo. No hace falta hacerlo todo de golpe ni hacerlo perfecto. Basta con empezar. Con dar el primer paso. Con decirse, esto también importa. Yo también importo. Con la jubilación me llegó una crisis que no esperaba. No una crisis de esas dramáticas que ve uno en las películas. Una crisis silenciosa. De esas que se instalan despacio y que uno tarda en reconocer porque no duele de una sola manera sino de muchas pequeñas maneras. Me faltaba propósito. Me faltaba esa sensación de que lo que hacía importaba. Y empecé a caer en uno de los errores más dolorosos de esta etapa de la vida: comparar el presente con el pasado. Vivir mirando hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Me pasaba horas recordando los años de trabajo, los compañeros, la vitalidad que tenía, la fuerza, y el presente, en comparación con ese pasado glorificado por la memoria, siempre salía perdiendo. Porque la memoria hace eso. Pule los recuerdos buenos y borra o suaviza los malos. Y uno acaba comparando su hoy real con un ayer ideal que en realidad tampoco fue tan perfecto. Y esa comparación es agotadora. Es destructiva. Roba el presente sin devolver nada a cambio. Lo que me salvó de eso, en parte, fue una conversación con Lucía. Mi hija tenía entonces unos 40 años. Vino a visitarme un domingo, como solía hacer, y me encontró más callado de lo habitual. Me preguntó qué me pasaba. Y yo, que seguía teniendo algo de ese hombre que no cuenta las cosas, le dije que nada, que estaba cansado. Y ella me miró con esos ojos que tiene, que son los de su madre, y me dijo: «Papá, te estás muriendo en vida y no te das cuenta». Así, sin rodeos. Y me dolió. Y me enfadé un momento. Y luego me senté a escucharla. Y me dijo que me veía apagado. Que me veía encerrado en los recuerdos. Que la vida que tenía delante era todavía mucha vida y que yo la estaba desperdiciando mirando hacia atrás. Esa conversación me costó una noche entera de insomnio. Dando vueltas en la cama, mirando el techo, sintiendo una mezcla de orgullo herido y de reconocimiento incómodo. Porque tenía razón. La tenía. Y al día siguiente me levanté y decidí que iba a hacer algo diferente. No algo grande. Algo pequeño. Me apunté a un grupo de caminatas que había en el barrio. Personas mayores, como yo, que salían los martes y los jueves a caminar por el parque y por los alrededores. Y lo que encontré en ese grupo no fue solo ejercicio. Fue gente. Fue conversación. Fue la sensación de que el día tenía un propósito más allá de llegar a la noche. Porque eso es lo que necesitamos a esta edad. Propósito. No tiene que ser algo grandioso. No tiene que ser algo que quede en la historia. Puede ser algo tan sencillo como cuidar un huerto. Como ir a ver a un vecino que está solo. Como aprender a hacer algo que siempre se quiso saber. Como escuchar a los nietos hablar de sus cosas aunque uno no entienda la mitad. El propósito es lo que nos mantiene vivos de verdad. No el corazón que late.
sino las ganas de que siga latiendo. Hay otro error que cometemos y del que casi nadie habla. Es el de relacionarnos con la enfermedad y con la muerte como si fuera una derrota. Mi generación creció en una cultura donde la muerte era algo que había que mantener a distancia. No se hablaba de ella. Cuando alguien enfermaba gravemente, se hacía todo lo posible por no nombrar lo que estaba pasando. Como si nombrarlo lo hiciera más real. Y eso, que era una forma de protegerse del dolor, en realidad creaba una relación con la muerte llena de miedo, de tabú, de negación. Yo tuve un infarto con 70 años. Leve, gracias a Dios, pero infarto al fin. Y lo primero que sentí, tumbado en aquella cama del hospital con los cables y los pitidos, no fue miedo a morir. Fue algo más extraño. Fue una especie de claridad. Una sensación de que de repente veía las cosas sin el filtro habitual. Y lo que veía era que había cosas que importaban y cosas que no importaban. Y la proporción entre unas y otras no era la que yo había vivido. Había dado demasiada importancia a cosas que en ese momento me parecían pequeñas. Y poca importancia a cosas que de repente lo eran todo. Desde entonces, intento vivir con esa claridad. No siempre lo consigo. Uno vuelve a las viejas costumbres, a las viejas preocupaciones, a los viejos modos de ver las cosas. Pero cuando algo me preocupa demasiado, cuando siento que me estoy ahogando en algo que en realidad no es tan grande, me pregunto, ¿importaría esto si estuviera tumbado en una cama de hospital? Y casi siempre la respuesta es no. Y eso lo pone todo en su sitio. No le digo que piense en la muerte para deprimirse. Le digo que piense en ella como hacen los sabios. No para tenerle miedo, sino para que le ayude a elegir mejor cómo vive. Porque cuando uno acepta que la vida tiene un final, cada día deja de ser algo que se consume y se convierte en algo que se vive. Y esa es una diferencia enorme. Rosa murió hace 3 años. Se fue un martes de febrero, en casa, como ella quería, con Lucía y conmigo a su lado. Tenía 74 años. Una vida bien vivida. Una mujer que fue mucho más valiente que yo en casi todo. Que me perdonó cuando no merecía ser perdonado. Que me enseñó, con su manera de estar en el mundo, que la serenidad no es conformismo. Que la fortaleza no es dureza. Que el amor no es un sentimiento que viene y va sino una decisión que se toma cada mañana. Su muerte me dejó un silencio en la casa que todavía hoy no sé muy bien cómo llenar. Hay momentos del día que siempre fueron suyos y que ahora son como habitaciones vacías por las que uno pasa sin entrar del todo. El momento del café de la tarde. El ruido que hacía en la cocina por las mañanas. Su manera de ver las noticias, comentando todo en voz alta aunque yo apenas respondiera. La echo de menos de maneras que no siempre sé nombrar. Y en ese duelo, que sigue siendo duelo aunque han pasado 3 años, también he cometido errores. El error de aislarme más de lo que debía los primeros meses. El error de rechazar la ayuda que me ofrecían porque me parecía que aceptarla era una debilidad. El error de no hablar de ella con mis hijos tanto como podría haberlo hecho, como si nombrarla fuera a dolerles más. Cuando en realidad nombrar a los que nos faltan es una forma de mantenerlos vivos. De decirles, sigues aquí. Sigues siendo parte de esto. Ahora vivo solo en este piso. Mis hijos están cerca, gracias a Dios. Lucía viene casi cada semana. Miguel un poco menos porque tiene su vida muy llena, pero llama, se preocupa, está. Tengo mis rutinas. Mis caminatas. Mi grupo de dominó, que heredé de Agustín en cierta manera, porque después de que él faltara yo seguí yendo y con el tiempo me fui haciendo amigo de los que eran sus amigos. Tengo mis plantas en el balcón, que son mi pequeño orgullo. Tengo mis tardes como esta, sentado en esta silla, con la luz de poniente entrando por la ventana, pensando en la vida que he tenido. Y lo que pienso, cuando me siento así y la veo en perspectiva, es que fue una vida con muchos errores y con mucho aprendizaje. Una vida normal de un hombre normal. Ni héroe ni villano. Solo alguien que fue haciendo lo que podía con lo que sabía en cada momento. Y que cuando supo más, intentó hacerlo mejor. El último error del que quiero hablarle es el que quizás sea el más sutil. El más difícil de ver porque se parece mucho a una virtud. Es el error de creer que ya es demasiado tarde. Que uno tiene demasiados años para cambiar. Para aprender algo nuevo. Para pedir perdón por algo viejo. Para empezar algo. Para dejar de hacer algo que ya no le hace bien. Para decir lo que siente. Para ser, aunque sea al final, la persona que siempre hubiera querido ser. Yo empecé a aprender a escuchar de verdad con más de 60 años.
Empecé a decirle a mis hijos que les quería, con esas palabras exactas, con más de 65. Empecé a hablar de mis miedos, de mis tristezas, de mis dudas, con más de 70. Y ninguna de esas cosas llegó demasiado tarde. Llegó cuando llegó. Y valió la pena. Cada una de ellas valió la pena. La vida no tiene una edad en la que hay que haber aprendido todo. No hay un punto de cierre donde ya no queda nada por crecer. Mientras uno respira, mientras uno está aquí, hay posibilidad. Hay capacidad de cambiar algo. De arreglar algo. De empezar algo. De decir algo. No se rinda de sí mismo. No se diga que ya es muy mayor para esto o para lo otro. Eso es rendirse a la nada mientras todavía hay vida. Y la vida, aunque sea la que nos queda, siempre merece la pena vivirla hacia adelante. Hay una cosa que aprendí de Rosa, una de las últimas que me enseñó antes de marcharse. Un día, estábamos los dos sentados aquí, en este mismo cuarto, y ella me miró y me dijo: Ernesto, ¿sabes cuál es la diferencia entre los que envejecen bien y los que envejecen amargados? Le dije que no. Y ella dijo: los que envejecen bien son los que aprendieron a agradecer lo que tuvieron en lugar de lamentarse por lo que no tuvieron. Y se quedó mirando por la ventana, con esa expresión suya de cuando había dicho todo lo que había que decir. Eso me ha quedado grabado. Agradecer lo que tuve. No lamentarme por lo que no tuve. Sound simple. Es de las cosas más difíciles que he intentado hacer en mi vida. Porque la mente tira hacia el lamento. Hacia el si hubiera. Hacia el debería haber. Y hay que hacer un esfuerzo consciente para llevarla hacia otro sitio. Hacia el gracias por esto. Hacia el qué suerte la mía de haber tenido aquello. Hacia el reconocimiento de todo lo bueno que hubo, aunque también hubiera errores y dolor. Tuve una vida completa, con sus contradicciones y sus momentos hermosos y sus cicatrices. Amé. Me equivoqué. Aprendí. Perdí personas que quería. Gané otras. Tuve hijos que me dieron más de lo que yo les di durante mucho tiempo. Tuve una mujer que fue mejor persona que yo en casi todo. Tuve un amigo que era un hermano. Tuve un trabajo que me dio identidad durante décadas. Tuve tardes como esta, con la luz entrando por la ventana y el silencio justo del que uno necesita para pensar. Y si hay algo que quisiera dejarle, si hay una sola cosa de todo lo que he contado hoy que quisiera que se llevara consigo cuando apague esto, es que los errores que cometemos a lo largo de la vida no son la historia. Son parte de la historia. La historia es todo lo demás también. Y la historia, cuando uno la mira con honestidad y con algo de compasión hacia uno mismo, casi siempre tiene más belleza de la que uno pensaba. Cuídese. Diga lo que siente. No espere al momento perfecto porque el momento perfecto no existe. Llame a quien hace tiempo que no llama. Perdone lo que pueda perdonar, no por el otro sino por usted. Y cuando llegue una tarde de esas en que la luz es dorada y el silencio es bueno, siéntese, respire, y permítase estar bien aunque la vida no haya sido perfecta. Porque no hace falta que haya sido perfecta. Solo hace falta que haya sido suya.